¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, los comentarios constructivos siempre, porque tratamos de construir un mejor país porque es el único que tenemos. Y aquí, pues nadie nos saca. Aquí nos vamos a quedar, así que tratamos de hacerlo mejor. Hay que hacerlo mejor por el país cada día. Hay que pensar en el país, no hay que pensar en intereses particulares, en intereses partidarios, en intereses... No, primero hay que pensar en el país, hay que poner el país siempre. Solo así creo que podemos salir adelante, pero siempre hay una gran cantidad de malos hondureños y que están más interesados en sus propios intereses que en el del país mismo. Esta tarde hemos invitado a la diputada nacionalista María Antonieta Mejía. Diputada, buenas tardes. Gracias por estar aquí con Analistas de la Noticia. Primera vez y esperamos que no sea ni la primera ni la última. Gracias, Carlos, por la invitación. Feliz tarde al pueblo hondureño y en especial a los televidentes de ICN, ¿verdad? Siempre es un placer que el pueblo conozca la otra parte de la historia y conozca el sentir y el pensar de lo que es la oposición, en este caso la bancada del Partido Nacional. ¿Qué ha estado pasando con la oposición en el Congreso Nacional? El por qué, vamos a empezar el Congreso Nacional, porque obviamente usted es diputada de la oposición. En estos momentos, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuántas semanas llevan ya otra vez sin sesionar? ¿Y cuáles son las justificaciones que existen o los argumentos que existen que se dirimen para que no hayan sesiones? Recordemos que venimos de un receso legislativo, tal como lo establece la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que es el periodo de un mes. Se supone que después de ese mes tendríamos que recibir la convocatoria por parte del que dirige de forma ilegal el Congreso Nacional. No obstante, vimos que había un fenómeno natural que estaba azotando fuertemente el país y se nos pidió que cada uno quedara en sus lugares de origen, precisamente para servir de apoyo. Eso se dijo en su momento. Luego, en esta semana, estábamos esperando nuevamente la convocatoria. Para sorpresa nuestra, el día domingo, se publicó en una red social del Congreso Nacional el tema de que se convocaba para toda esta semana comisiones para que se trabajasen en los proyectos de ley que han sido presentados, pero no así convocatoria del Pleno. Entonces, si esa es una justificación, según lo que entienden, es que atrás de bambalina es que no se convoca porque no se tiene el consenso necesario, no se tienen los votos, que es mayoría simple, para aprobar dos proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo. El primero es la ley de justicia tributaria y el segundo es las 18 adendas de energía. Dicho sea de paso, ellos vienen ya más de un año hablando de la ley de justicia tributaria y hasta el día de hoy no se ha entregado el documento final que recogió la socialización, las observaciones de todos los sectores involucrados y por el otro lado que recogió las observaciones presentadas por la bancada de oposición. Entonces no se conoce el dictamen final, no sabemos cuáles han sido las correcciones que le han hecho del primer borrador que se tuvo a la fecha. Entonces, lo que llama poderosamente la atención es que ellos salen siempre con su narrativa, que somos nosotros los que no queremos que se contribuya a la recaudación de los tributos, que estamos defendiendo a la empresa privada. Ellos siempre con su narrativa argumentando de que nosotros somos pro empresa, es que dicen que no se tienen los votos, pero realmente ahora con el fraccionamiento de la bancada del Partido Libre les está costando aún más conseguir mayoría simple. Fíjese que esta correlación de fuerzas que se está dando en el Congreso Nacional y con estos movimientos, con el hecho de, obviamente, don Jorge Calix ya salir de este lugar, Salvador Narrala por su parte, que siempre ha sido oposición, lo del PCH, esta correlación de fuerzas en el Congreso le da nuevos escenarios. Pues esperemos que sí, porque mire, venimos de tener
yo le digo una chanfaina en el Congreso, porque recuerde que cuando inició el Congreso Nacional en el 2022 venía una alianza PCH Partido Libre, estaban de amores, ¿verdad? Aprobaron el pacto de amnistía, aprobaron la procuradora y el subprocurador ilegal. El pacto de amnistía era el mayor pacto de impunidad. Es correcto, el pacto de impunidad 2.0 que nosotros le llamamos. Entonces, de ese amor surge ese parto, ¿verdad? Entre la alianza del Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre, surge el pacto de impunidad. Y también surge otras anomalías como el tema de la elección del procurador y el subprocurador ilegal. Luego, mire cómo es. Se dejan de amores el Partido Salvador de Honduras porque no le cumplen las promesas establecidas en la alianza. Hay un divorcio ahí. Empiezan los conflictos prematrimoniales, le decimos. Pero que va a buscar una facción. ¿O postmatrimoniales? Bueno, pre y post, ambos, yo creo que es un mix. Y fíjese que le voy a contar algo paradójico. El pueblo hondureño le dio al Partido Liberal la postura de oposición y le dio al Partido Nacional postura de oposición. En el caso de El Salvador de Honduras fue que se fue en alianza, entonces eran parte de ser cogobierno. Pero en el Partido Liberal hay una facción que hace cogobierno, que toma decisiones con ellos mismos, creo que alrededor de 12 diputados. Entonces la verdadera oposición, quien la ha venido haciendo, es el Partido Nacional con sus 43 diputados propietarios, sus 44 suplentes y unos cuantos 8 o 9 personas del Partido Liberal. Entonces éramos minoría en aquel momento. Se logró también después del divorcio total de Libre con PCH que PCH se uniera a la oposición, porque se dieron cuenta de los que los engañaron, que los utilizaron y que se estaban burlando de ellos, así como se burlaba el Partido Libre del Pueblo Hondureño, y decidieron venirse a hacer oposición. Pero me parece que la oposición llegó un poco tarde para ellos, porque ellos aprobaron el pacto de impunidad, ellos avalaron que un presidente del Congreso Nacional se sentara en una silla sin los votos requeridos como lo establece la ley. O sea, santos en política y en el Congreso Nacional es lo que menos hay, Carlos. Por eso es que a veces no concuerdo yo cuando yo escucho a diputados del Partido Salvador de Honduras que se pumpunean el pecho diciendo que son correctos, pero ellos ayudaron a este desastre que hoy vivimos en el Congreso Nacional. Pero manejan bien la retórica, manejan bien la narrativa, porque no, o sea, usted habla con ellos y realmente yo, por lo menos ese enfoque no lo había visto. Que ellos avalaron esto. Claro, hubo un pre. Después, es que el pueblo hondureño tiene memoria corta. Y algunos lo llaman también presidente ilegal, después de haber... Claro, y ellos lo avalaron. Ellos lo pusieron. Ellos sabían que el reglamento interno del Congreso Nacional, la ley del Congreso Nacional decía que el presidente del Congreso se ponía con 65 y son 44 votos y dentro de los 44 votos están los del Partido Salvador de Honduras. Diputada, ¿y qué otros proyectos hay que se necesiten 65 votos y no digamos mayoría en el Congreso Nacional que son importantes? Y ya con este tiempo que hace falta, decía la diputada ayer precisamente Maribel Espinosa, que lo que pretende hacer Libre es hacer que el Congreso fracase para justificar incluso hasta un modelo diferente de gobierno. O sea, no sé qué lectura le puede dar usted a eso, porque que es preocupante que hay cosas de país que son necesarios que se utilicen más de 86 votos, que reformas se necesitan solamente con los 65 votos y que no hay una correlación de fuerzas que no la tenga el partido de gobierno en este momento. Bueno, mire, es una realidad que la visión y la priorización que tiene el gobierno de la refundación se llama la constituyente. Le hemos dicho, está plasmado en su documento, lo que prima en ese documento. Yo le invito a que si no lo han leído, que vayan en el internet, lo pueden encontrar. Ellos tienen como su pilar fundamental extraer la constituyente. Y saben que han caído en las encuestas por la insatisfacción, por las faltas promesas de campaña, porque dijeron que iban a hacer un gobierno de austeridad y al contrario ha sido el más abundante, el derrochador de dinero, pero eso es una
una cadena que se trae en los gobiernos de izquierda. Pero por el otro lado, no le interesan los problemas de país, porque en el Congreso Nacional, la correlación de fuerzas de las diferentes bancadas, hemos presentado proyectos de ley que le pueden ayudar a la presidenta Xiomara Castro a paliarle un poco el tema estructural de estos problemas. Sin embargo, se ha hecho ciego, sordo y mudo el ilegal de Redondo para poderlos turnar a comisión y que los mismos sean discutidos, aprobados o no en el Congreso Nacional. Lo guarda en la gaveta del cielo de los justos. Entonces, lamentablemente eso sucede porque la cadena o lo que antes hacían, lo que tanto criticaban, hoy lo están haciendo corregido y aumentado. Por el otro lado, escuché hoy casualmente que venía aquí al programa que iban a hacer la consulta por parte del gobierno. Habría que ver también si la consulta también forma parte del desastre del Congreso Nacional que se tiene para decir que es un Estado fallido y que en el Congreso Nacional no se pueden componer ahí las fuerzas, por ende van a ir a la consulta. Me encantaría que les salieran a consultar al pueblo hondureño si también quiere que vuelva a gobernar libre. ¿Y quién va a manejar la consulta? Bueno, es que habría que ver cómo la van a manejar, porque mire, por la experiencia que ellos tienen al uso de la fuerza y ahora que tienen casi como de rodillas a la policía y a las Fuerzas Armadas, creería yo que entonces están veniendo amalgamando todos esos eslabones que en el pasado le fueron su debilidad, hoy ya saben por dónde irse. Cuando dice usted que tienen casi de rodillas a la policía y a las Fuerzas Armadas, es delicado realmente, porque usted mira usted mira a la policía, al director de la policía, y le anda en un mitin político. Él dice, son pequeños impases las muertes que suceden a diario, y se jacta de las estadísticas. Y usted mira que todos los días es delincuencia, extorsión y muerte, luto y dolor a las familias hondureñas. Y hoy usted ni siquiera en su casa se siente seguro, porque le van a tocar y lo van a asaltar. Entonces, hoy la seguridad nos tiene doblegados. Y se le aprobó en aquel momento un estado de excepción que ha sido fallido, violatorio de los derechos humanos. Pero continúa no con los votos del Partido Nacional, hay que dejarlo claro. Continúa con los votos del Partido Libre y el Partido Liberal. Entonces, que le digan exactamente al Partido Libre y el Partido Liberal, al pueblo hondureño, qué está haciendo o cuáles son los frutos que ha rendido esa decisión tomada. ¿Y a las Fuerzas Armadas a dónde caen? Bueno, es que no le hemos visto a las Fuerzas Armadas porque se ha cometido una gran violación a la Constitución de la República cuando hemos visto injerencia de los poderes del Estado en el otro y ha sido sordo, ciego y mudo, no ha respondido en absoluto. Entonces, y los miramos que muchos de ellos ya hasta en cargos públicos los tienen de las diferentes ramas. Entonces creo que se está plegando. Yo espero, porque yo creo que las Fuerzas Armadas es como el top 10 de un país y creo que es el garante de velar que la Constitución se respete. Pero si en cosas mínimas no levanta su voz, no esperemos a un mayor que ellos. La esperanza es que en algún momento ellos puedan reaccionar y no se pueden dejar violentar su institucionalidad y que ellos pues en su cumplimiento del deber puedan accionar en el momento oportuno. ¿Son garantes el hecho de tenerlos de rodillas para que pudiesen defender una constituyente en algún momento? Tienen que ser garantes de la Constitución de la República, no garantes de una constituyente, de forma ilegal, porque recuerde que está el mecanismo de plebiscito y el referéndum que ya lo establece la Constitución de la República y que por ahí se pueden ir, pero venir a entrometerse en el poder del Estado, en el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, decir que no se va a convocar porque no se tiene la mayoría simple. Oiga bien, no es justificación para una parálisis, es capricho de la familia Zelaya para darle instrucciones a Redondo que no convoque hasta no lograr tener los consensos. Este estado de letargo del Congreso Nacional es a propósito, entonces. Sí, en el caso particular de ahorita, venimos... Pero si vienen de un mes mire, desde febrero que se les ayudó o se les aprobó el tema del fiscal, se supone que ahí se terminaba la parálisis legislativa de la que hemos venido diciendo. Y desde entonces tendríamos que recibir las convocatorias en tiempo y forma, veníamos bien. ¿Cuál es el problema? Que ya sabíamos que venía el receso. Y el temor había sido es que se va a instalar la comisión permanente y usted sabe lo que hizo la comisión permanente el año pasado. Entonces había que estar ojo al Cristo supervisándoles literalmente las acciones que hacía la comisión permanente.
Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del que dirige de forma ilegal el Congreso Nacional? Convocar y presentar el informe que hizo durante todo este mes la Comisión Permanente. Pero ni siquiera eso. ¿Y usted cree que esa comisión permanente va a seguir actuando en vista de que ahora que han perdido más fuerza todavía el partido de gobierno en el Congreso Nacional? No, ya la ley indica en qué momentos interviene la comisión permanente, y en este caso particularmente es cuando estábamos en receso legislativo, no en suspensión de sesiones ordinarias. Eso ocurre en octubre. En octubre se termina el periodo de las sesiones ordinarias y también nuevamente vuelve la sesión, el receso del Congreso, y ahí vuelve la comisión permanente. ¿Qué es lo que hay en agenda aparte de lo que es la reforma esta de la ley tributaria y en la cual a la oposición ha venido pidiéndoles? Porque también tengo entendido que está todo esto del Consejo de Defensa y Seguridad, y creo que hay otros temas por ahí donde se necesita, que son cuestiones muy urgentes en el país y que no funciona. Pues. Sí, mire, en el tema particular del Congreso Nacional hay proyectos de ley presentados por todos nosotros que ayudan mucho en temas de educación, salud, seguridad y reactivación económica para el tema de las MIPYMES, porque ahí se concentra la mayor cantidad de empleos y hay que fortalecerlos. Y en el caso, en el Congreso, hemos visto que no se le da interés ni prioridad a los proyectos presentados por la oposición, y en particularmente los del Partido Nacional, porque como son de la oposición y somos de sus adversarios políticos más fuertes y saben que les podemos dar batalla, definitivamente que hacen caso omiso. Pero más allá de lastimar a la oposición, lastiman al pueblo hondureño que está representado a través de nosotros. Y hay un mal generalizado porque no se quieren tomar en cuenta esos proyectos de ley que son la voz del pueblo hondureño. Nuestros proyectos de ley salen de la necesidad del pueblo, de la visita que hacemos a los barrios, a las colonias, a los municipios, a los departamentos. De ahí surgen las necesidades y por eso presentamos proyectos de ley. Hemos visto que uno de los índices más altos de desempleo hoy azota el pueblo hondureño, y por eso se incrementa la migración y la delincuencia común. Al no tener dinero en su bolsa, obviamente usted no tiene para comer. Una de dos, o va y pide prestado, pero ya debe mucho, ya no le presta. Entonces busca migrar o bien busca delinquir. Esas son las opciones más viables que tiene hoy el pueblo hondureño. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la bancada del Partido Nacional presentó un proyecto de ley que se llama Ley de Empleo Parcial, que viene a sustituir la ley del empleo por hora, que en su momento la derogaron, porque hay que decirlo, la bancada del Partido Nacional tampoco avaló el que derogaran la ley del empleo por hora, sino que más bien pidió que se revisara y se hiciera algunas reformas para que no golpeara los derechos laborales tal como la habían vendido. No hicieron caso y ahora están en un problema agudo en el tema del desempleo. Y también eso va muy concatenado con la reforma que estaba pidiendo el Partido Liberal, que es la del código, la reforma del Código Laboral. Esos creo que son como el ápice, porque queremos contrarrestar el empleo. Porque si usted ayuda con el empleo, las empresas van a poder contratar, usted va a tener más gente contratada, la gente va a tener más dinero en su bolsa y va a haber más circulante para el consumo. Y ese mismo dinero le sirve al Estado para cumplir con sus promesas de campaña, pagar la deuda y también hacer proyectos de infraestructura. Es decir, todo esto no se escucha porque sencillamente lo plantea la oposición. Es correcto. No importa que se lleve de encuentro, no importa de que haya más descontento social, no importa. Es decir, porque si usted me recomienda algo que yo sé que es beneficioso para varias personas y sé que puedo salir bien como gobierno, la descalifico porque sencillamente es la oposición. Así es. Por ejemplo, esto de la ley del empleo por hora, yo pensé que lo iban a derogar, pero que también iban a decir, esta es la solución para esto. Una contrapropuesta no hubo. Sí, y no hubo eso. No hubo. Bueno, la seguimos esperando porque el diputado del Partido Libre, que satanizó la ley del empleo por hora, que juró y perjuró que esa ley era violatoria de los derechos laborales, no presentó una contrapropuesta. Y le tenemos propuestas alternas de la bancada. ¿Ese diputado? El apellido es Barahona. Él es el compañero. No recuerdo el nombre, pero es el apellido Barahona. Él usa una gorrita por su... ¿Como una estrella? Sí. Juan Barahona. Juan Barahona. Sí, Juan es el nombre.
Entonces, él no hizo una contrapropuesta. No, la seguimos esperando. Entonces, pero mire, aquí hay que decirle al pueblo hondureño, la narrativa del Partido Libre es eso, echarle la culpa a los gobiernos anteriores, buscar culpables y solo son excusas. No hay una propuesta viable para solventar problemas actuales del país, no quieren bajarle la canasta básica, no quieren que busquemos alternativas para solventar el problema de seguridad, el problema de la educación, el problema de la salud. No quieren, realmente no hay voluntad política por parte del gobierno de la refundación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Declarar un estado fallido para buscar Para buscar la constituyente. No sirve el sistema de salud, no sirve el sistema de educación, no sirve el sistema judicial. Entonces aquí en automático estamos generando la crisis para poder orillar y hacerle entender al pueblo hondureño, según ellos, o dejarlo en el imaginario colectivo, que estamos en un estado fallido y que se urge la constituyente. Recuerde que es un sueño anhelado del expresidente Zelaya. Y ese es un sueño frustrado también del gobierno del Poder Ciudadano. ¿Y quiénes son del gobierno del Poder Ciudadano? Los que actualmente están en el gobierno de la refundación. O sea, aquí lo que estamos viendo son los mismos actores del 2009, únicamente amparados con otra sombría, que es el gobierno de la refundación. Pero a quien va a salir juzgada es la presidenta, en todo caso. Pero es que la presidenta es de las mismas. Es la esposa de Manuel Zelaya en aquel momento cuando era presidenta. Ella también perseguía sus mismos objetivos, sus mismos ideales, comulga sus mismos principios, sus mismos valores y están con los mismos estatutos. Si usted hace una comparación en el gobierno del Poder Ciudadano con el gobierno de la refundación, son literalmente los mismos, con algunas novedades enmarcadas en el manual de Sao Paulo, porque son lo que manejan ellos. ¿Qué va a hacer la oposición? En este caso el Partido Nacional. Me refiero al Partido Nacional porque prácticamente como que los han dejado solos. O sea, después de los hechos ocurridos en Nueva York y todo esto, ahora todos son narcocachurecos, todos son ahora la narcodictadura, que esto y lo otro, pero ya después de que pasó esto, ahora ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál va a ser el discurso? El primero fue Arajova. O sea, sí, el Partido Nacional no perdió las elecciones. Perdió la confianza del pueblo hondureño al aceptar la campaña del Fuera Jo. Quien ganó fue el Fuera Jo. Y lo hicieron bien. Eso no se puede ocultar. Pero quien perdió más fue el pueblo hondureño, porque estamos peor que antes. Estamos peor con la inseguridad, tanto jurídica como ciudadana. No hemos traído inversión al país. Usted ha visto cómo se queja, que no se ha podido, más bien se van las empresas, pierden empleo los ciudadanos. Estamos peor que antes. La salud antes, no, por lo menos, no había tanto zipizape como se tiene ahora, que los colectivos van y se toman las periféricas y le privan el derecho a la salud de primera instancia al pueblo hondureño y tiene que lidiar no solo con su enfermedad, sino también con los colectivos del IVE y la falta de atención, y cuando llega no hay. Si se va por el lado de la educación, pues entonces están educando a nuestros hijos porque le están dando prioridad a la temática de la reforma morazánica y no sé cuántas vainas más. Y a la cuestión de género. Y a la cuestión de género. Entonces, al final, si usted se da cuenta, estamos peor. Aquel que diga que está mejor, miente. Y si se quiere mentir así solo, usted lo puede ver. Pero sí puede hacer que esté mejor algún grupito, ¿no? No. O sea, estamos claros que estamos hablando del pueblo hondureño. Pero si nos vamos ya a la cúpula política, de los cuales ellos siempre se jactaban de que la élite, que los elitistas, que los capitalistas, ellos son los nuevos elitistas y son los nuevos capitalistas. Y ellos son los nuevos oligarquías, nada más que son de izquierda, ahora son ellos. Son 4 o 5 familias adineradas, porque toda su familia está enchambada. Y bajo la consigna de que todos los que militaron en el partido de la refundación es que todos son familias. Hay un montón de familias que están representadas en los colectivos que piden a gritos que la presidenta Xiomara le responda con un trabajo, que no tenga la necesidad de irle a agarrar a palos a nadie, de irse a sentar a tomarse a una institución para que le puedan dar ese derecho otorgado, como dicen ellos, que se ganaron en la calle. Entonces hay una incoherencia por parte del gobierno de la refundación con su militancia, con el partido, pero ellos están muy bien. Y todo figura bien y todo va de maravilla y todo marcha mejor porque en el Estado, como se lo dejaron, viene su narrativa destructiva y creen que con eso ya conquistaron al pueblo hondureño. Y en este momento, mire, el pueblo hondureño ya sabe quién es quién. Cuando se tomó posesión la presidenta Xiomara Castro, recuerdo que le habían puesto de ministra a la candidata oficialista que llevan ahorita.
y ella se plantó en un medio de comunicación y hizo conferencia de prensa. ¿Y qué dijo? Encontramos un Estado en quiebra y las finanzas están por el suelo. Pobre pueblo, se lo robaron todo. Y 3 doritos después, el presidente de Banprovi mandó a remodelar su oficina. Más de 500,000. El de Hondutel también mandó a remodelar su oficina. Las Prados andaban un montón de secretarios de Estado y diputados comprados con seguidores, con guardaespaldas, y no es que estaba quebrado. ¿Y de dónde cree que usted sale ese dinero de remodelar oficinas, de ponerle blindadas, de alquilarle carros blindados, de poder pagarle el chofer y el escolta? Eso sale del pueblo hondureño. En un estado quebrado no hacen ese tipo de barbaridades. Pero también, no sé si mal no recuerdo, luego se dio a conocer los fondos que estaban en las reservas internacionales, en el Banco Central. Y ese es un problema porque viene el deslizamiento de la moneda, que actualmente lo vivimos. Pero eso también es una narrativa que viene del Partido Libre y viene a decir que todo es culpa del capitalismo, del gobierno anterior, de la narcodictadura. ¿Cómo se han ido esas reservas bajando? Hay múltiples factores, pero una es por las desacertadas decisiones que ha tomado el gabinete económico con el tema de utilizar las reservas para el pago de la deuda pública. Otro por tener el tipo de moneda cambiaria fija. No es cambiaria, sino es que fija, y eso de alguna manera pues golpea las reservas internacionales y el deslizamiento de la moneda. Entonces, esa es en el tema económico que lo maneja la candidata actual del partido oficialista a la presidencia. Han tomado peores decisiones en materia económica. Y dicen que hay un crecimiento. Imagínense hasta cómo juegan con las cifras, porque el pueblo hondureño en economía lo más que puede saber es cuánto me ingresa la bolsa, lo básico, cuánto es lo que yo tengo que gastar en mis gastos fijos, que es agua, luz, que sin eso no podemos operar, la escuela que tengo que pagar y la deuda que yo consumo, porque todo el mundo vive. Y esto es como el presupuesto de un país. Pero adicional a eso, usted mira si va a tener cuenta de ahorro y voy incrementando, entonces usted va diciendo, así tengo mis finanzas. El caso particular que pasa con el Estado es que juega con las cifras y le da a entender otra cosa al pueblo hondureño. Pero realmente crecimiento económico no hemos tenido, si ni siquiera ha habido inversión, ni siquiera hay empleo. Y ese es parte de los factores que incrementa la macroeconomía. Y en el caso particular, usted ha visto que ha habido un retardo en el empleo. ¿Cuántos empleos ha producido el gobierno de la República al día de hoy? ¿Cuántas empresas han venido a invertir? Si más bien al contrario, lo que hay son las empresas que están en la actualidad y se reinvierte, pero no le contratan la misma cantidad de gente que una empresa nueva. Aunque decía el viceministro, el ministro de Inversiones, dice rato que más bien el hecho de reinvertir el capital significaba que había confianza del empresario. Pero vemos otra cosa, que hay un doble discurso. Por un lado, en El Salvador, el embajador de Estados Unidos está pidiéndole, a los inversionistas que lleguen a El Salvador a invertir. Aquí en Honduras, entonces, le piden a la embajadora que haga lo mismo, pero el discurso es diferente, porque ¿cuántas empresas tienen demandadas al Estado, internacionales, al Estado hondureño? ¿Realmente es una falta de seguridad jurídica lo que está existiendo? ¿Realmente cree usted que van a venir inversionistas a nuestro país? Actualmente, como estamos, no. Porque la imagen es otra. Y la imagen ellos se han encargado de desprestigiarla. Porque andan diciendo eso, que somos un narcopaís, un narcoestado. De ellos sale. No de la bancada del Partido Nacional ni del pueblo hondureño. De donde surge el desprestigio de la imagen del país es del gobierno de la refundación. Entonces, por ende, que ahuyenta la confianza del inversor. ¿Qué persona va a querer venir a invertir sus capitales en un narcoestado, en un narcopaís, donde hay narcoautoridades? Porque mire, ellos se jactan de los narcos, pero allá en Nueva York también salpicaron sus líderes. Entonces, que libre de pecado que lance la primera piedra. Y en este caso particularmente, ellos no están exentos.
Adicional a esto, han salido varios que han capturado también, que han sido de la narcodictadura o de la narcopaís, de la refundación o del narcopartido, y ahí están en la cárcel. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que la imagen del país está por debajo. Y damos un mal mensaje cuando hablamos de nacionalizar o expropiar empresas, como lo hizo la ENE con la empresa de energía en Roatán, en Roatán, que se expropió. Entonces, ese es otro mal mensaje, porque que cualquier hondureño en su sano juicio decir, voy a invertir allá en Danlí, me voy a ir en Danlí porque en Danlí hay mejores oportunidades, pero es que ahí voy a invertir todo mi dinero, voy a crear una empresita. ¿Le gustaría a usted que viene el gobierno y le diga, ya sabe qué? Usted le falta un requerimiento por negligencia de ellos mismos, pero sabe que me voy a quedar con su empresa y su dinero y su trabajo? Esos son malos mensajes que dejamos como país. No van a venir inversores. Y usted hace el comparativo con El Salvador. El Salvador, la visión del presidente en aquel momento, antes de su reelección, su visión fue combatir la seguridad porque sabía que estaba golpeando y que tenía de rodillas al pueblo salvadoreño. Le gustase o no al pueblo con la violación de los derechos humanos, pero él miró y hizo que la seguridad funcionara. A partir de ahí dijo, ya tengo controlada la seguridad, me voy a ir por el tema económico. Se religió, que aunque todo el mundo lo aplaude como foca, que son ídolos de Bukele, hizo lo mismo que el expresidente Hernández, violó la constitución de su país. También destituyó lo de los magistrados. También hizo la misma acción que hizo el expresidente Hernández, pero a Bukele nadie le dice traidor de la patria, más bien lo idolatran. Y no quiero satanizarlo porque al final el pueblo hondureño solo mira los resultados, no importa cómo llegó, no importa cómo se mantuvo, pero el pueblo salvadoreño en este caso mira los resultados. Está viviendo en un país seguro. Ahora, el tema económico está trayendo la inversión, claro, porque hasta el Miss Honduras llevaron a cabo. Mire la seguridad, qué tan importante es, pero también la seguridad jurídica. Usted ha visto a Nayib Bukele que hoy dice una cosa y mañana sale con otra. Este es el gobierno de los chespiritos, porque hoy salen con una cosa y mañana, hoy dicen una cosa y mañana salen con otra. Y si no, pregúntenle al ministro de Industria y Comercio que la libra de pollo está a 7, dice. Es que ni siquiera tienen conocimiento de mercado. No tiene conocimiento matemático. Entonces, obviamente, esa es la mala imagen que tenemos porque ni siquiera sus autoridades están empapados del acontecer diario. Entonces, Carlos, aquí creo que el gobierno de la refundación prioriza otros temas importantes que son de beneficio para su familia y para su partido y no para el país. Tenemos que levantar la imagen, tenemos que mejorar la imagen. Cuando usted me decía, le piden a la embajadora que haga lo mismo, no puede. ¿Qué le va a brindar la embajadora? Vengan al país más inseguro del mundo, que estamos en las estadísticas repuntando con mayor feminicidios, con mayor índice de extorsión. Pero aquí dicen que todo está bien. Si más bien Estados Unidos le pide a la gente que no llegue acá, porque es un peligro para sus ciudadanos, porque cuida con sus conciudadanos. Ahora bien, ¿usted le ha leído el mensaje a Libre? ¿Qué es lo que pretende para un próximo proceso electoral? ¿Es atraer votos realmente? ¿O lo que pretende es alejar toda esa y continuar con esa masa de descontento que existe en los diferentes sectores? Esto me lo contesta después de una breve pausa. Bien, continuamos con la diputada nacionalista María Antonieta Mejía. Cuéntenos un poco sobre estas preguntas que quedaron en el tintero. Es decir, ¿cuál es la pretensión? ¿Qué lectura le da al Partido Libertad y Refundación para un proceso como proceso electoral? Mire, ellos están pegados a un manual, al manual de Sao Paulo, que dicho sea de paso, vinieron aquí recientemente a darle unos cursos a la base y militancia del gobierno de la refundación, donde congregan todos los movimientos de los partidos y países de izquierda que están siendo manejados por el de izquierda, porque ellos traen un manual, y ese manual, si usted se fija, está replicado en Colombia, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, incluso en Brasil, que realmente quieren destruir las naciones
a través de su ideología, porque la agenda del Manual de Sao Paulo es ideológico. Y si usted se fija, la narrativa del Partido Libre es ideológica. Aquí no va a encontrar usted un funcionario que se plantee en un medio de comunicación o que se exprese ante el pueblo hondureño sin buscarle la narrativa ideológica, y siempre dice que el capitalismo, que la oligarquía, que el empresariado, que el narcodictador, que el narcoestado. Esa es la narrativa de ellos, porque su agenda es verdaderamente ideológica. Entonces, ¿qué es lo que con víspera quieren hacer? Que se fortalezca el movimiento de izquierda a nivel mundial, y más bien les ha salido el tiro por la culata, porque más bien empiezan en todos los países en la actualidad que se están viniendo a elecciones, más bien le están pegando una patada a la izquierda, porque ve que no le funciona el modelo que ellos implementan, que es traer miseria y pobreza a los países. ¿Para qué? Para que dependan del Estado, y del Estado tenerlos sometidos, y de esta manera seguir en el poder y perpetuarse en el poder. Yo siempre hago el análisis cuando ellos dicen, es que el dictador, porque estuvimos en 12 años de gobierno. Pero discúlpenme, en dictaduras no se crean partidos políticos, en dictaduras no hay libre expresión, en dictaduras a ustedes no le dejan participación en los consejos electorales, en el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Y ese concepto de narcoestado realmente se pudo haber aplicado, así como lo manejaron ellos, en contra de esos 12 años de Juan Orlando Hernández? Mire, yo creo que la mentalidad del pueblo hondureño es bien corta, porque hay que estarle recordando. Ellos tienen una frase que a mí me gusta mucho, y el que olvida su historia está condenada a repetirla, y todavía salen con ínfula y dice prohibido olvidar. Entonces no olvidemos. Desde el 2009, desde el 2008, 2007, 2006, el narcotráfico incrementó con las narcopistas. ¿Y quién era presidente? El actual asesor, primer caballero, primer damo, como quieran ponerle, y ahora coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales. Entonces, si hablan de narcoestado, porque hay un expresidente que está condenado y que está cumpliendo su pena allá en Nueva York por ese delito, pero también están investigando otros, y se cubrieron en salud, porque recuerde que a que le beneficia el pacto de Cartagena no es al expresidente Hernández, es al presidente Zelaya. Y por eso es que todavía no lo han ni siquiera llevado, pero también está siendo investigado. Entonces yo creo que aquí lo que se quiere con el Partido Libre, o lo que quiere el Partido Libre, es consumar su sueño frustrado, que es la constituyente del poder ciudadano. O sea, el sueño frustrado de Manuel Zelaya Rosales. Y por eso es que sigue en la consigna. Incluso está lanzando su candidata para, ¿qué dice? La continuidad. ¿Quién quiere continuar con el desempleo? ¿Quién quiere continuar con la alta ola de inseguridad? ¿Quién quiere continuar con la poca inversión o nula inversión en el país? ¿Quién quiere continuar con la imagen desprestigiada de un país? ¿Quién quiere tener más miseria y pobreza? El gobierno de la refundación. Eso es lo que quiere para el pueblo hondureño. El Eric sabe quién es, ¿verdad? De la organización. En una encuesta reciente, el Partido Nacional sale como uno de los partidos más fuertes en Honduras. Ahora, ¿cuál es el papel que va a jugar el Partido Nacional? Porque se ha venido manejando también un discurso de que no tiene líderes, que los líderes que tienen los ha puesto Manuel Zelaya Rosales, y que cualquiera que levanta, están como el avestruz, dicen que tienen metida la cabeza y lo demás de fuera, y que por eso no sacan la cabeza, porque si no sacan la cabeza, lo primero que les presentan es un requerimiento fiscal. ¿Qué es lo que va a pasar con el Partido Nacional? ¿Y cómo está viendo usted como diputada de la oposición y desde uno de los principales partidos también, cómo ve el movimiento que se está dando dentro de los otros partidos, en el caso del Partido Liberal, donde se ha llenado también de líderes que van llegando, pues, porque van llegando? ¿Cómo ve que el futuro político? Bueno, mire, el hecho de que digan que los líderes los pone Manuel Zelaya Rosales, mi candidato es papi a la orden, Sí. ¿verdad? Y ese mismo candidato disputó las elecciones generales con Xiomara Castro. Y antes decían que Tito era puesto por Juan Orlando, ahora es puesto por Mel.
Entonces va a ser la narrativa de todos cuando miran que el candidato que nosotros apoyamos, en este caso la mayoría de los diputados apoyamos, que es Papi a la Orden, es porque tenemos certeza de que él puede hacer lo mejor por Honduras. Él ya es un hombre probado en el terreno, no es una persona que va a ir a improvisar, que le vamos a dar tiempo para que se ordene, no, él ya tiene en cuenta que es gobernar en un gobierno local, que es un país más pequeño, que es una capital. Imagínese lo que va a poder hacer por todo el país. O sea que las improvisaciones con Papi no hay. En cuanto a que no hay líderes, hay un montón de líderes. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados, el pueblo hondureño, a ver líderes radicales como lo fue el expresidente Hernández, entonces creo que la variedad de líderes que hoy tenemos dentro del Partido Nacional no refleja como la contundencia, pero líderes hay, porque cada uno de los aspirantes a la presidencia tiene su propio liderazgo y tiene su propia atracción de militantes. Entonces yo creo que de liderazgo sí estamos llenos. O sea, en el Partido Nacional también tenemos una presidenta interina del Comité Central que también está haciendo su trabajo, que posiblemente es que estamos esperando que salga de frente, aguerrida, pero hay liderazgos también que son un poco más conciliadores que quizás más de frente. En el caso en el Congreso Nacional, cuando dice que los diputados importados al Partido Libre, o camaleones, como usted quiere decirle, tenemos que analizarlos porque vamos a ver la postura que ellos toman en el accionar parlamentario. Porque ya no son del partido oficialista, ahora pasan a ser al Partido Liberal, y el Partido Liberal le dio un mandato al pueblo hondureño, que es oposición. Vamos a ver si construyen. Aunque para mí, me han preguntado pero ya va a tener más diputados el Partido Liberal, dice. Ya no van a ser 22, van a ser 31, me dice. ¿Usted lo ha No, le digo yo, es que ustedes están malos con la matemática. ¿Por qué? Porque recuerden que de los 22 diputados del Partido Liberal, 12 son del Partido Libre, hacen cogobierno y están en la junta directiva. O sea, son comparsa. Con ellos no cuenten porque no tienen la misma actuación de respetar la línea partidaria y saber exactamente el propósito que le dio el pueblo hondureño. Entonces, con eso empiezan a compensar las 12 pérdidas, los 9 que le vienen. Habría que ver la postura que toman para la toma de decisiones, si van a ser una verdadera oposición o es el caballo de Troya que les manda Manuel Zelaya al Partido Liberal, que él había salido del redil con unos cuantos diputados. Que lo ha dicho parte de los miembros del Central Ejecutivo. Yo no sé, o sea, por eso le digo yo, habría que ver las posturas sí lo ha dicho el propio Octavio Pineda, creo que lo dijo Octavio, sí. Ah, sí, no lo había escuchado. Que Jorge Cáliz era el caballo de Troya de Manuel Zelaya Rosales. Bueno, podría ser, no lo descarto, porque recuerde que... También lo dijo Cáliz, ahora después dijo Cáliz que Papi había sido puesto por Mel Zelaya en el Partido. Y no le digo yo que Mel Zelaya, si Cáliz dice que Papi fue puesto por Mel Zelaya, vuelvo y le decía, entonces cuando se lanzó a participar en unas generales, no decían que lo puso Juan Orlando, que se decida, si Juan Orlando o Mel Zelaya. Pero el hombre está ahí y está aspirando a una candidatura a la presidencia. Vamos a ir a una fiesta cívica, que es la interna, así que no pueden decir que lo puso Manuel Zelaya. ¿Usted cree que van a haber elecciones, diputado? Bueno, mire, en interna sí creo, porque corresponde a los partidos políticos. En la general sí lo pongo en duda, porque usted lo acaba de decir en su introducción a este tema, es que cuando alguien asoma su cabeza, disiente de lo que pueda decir el gobierno, y al gobierno no le gusta, le montan un requerimiento. Si no, no nos vayamos tan lejos. Mire el de Joprode, creo que se llama, este joven que denunció por la muerte, por la muerte de los muchachos allá en la cárcel penitenciaria, de los menores infractores, de la violación que es lo primero que hicieron para mandarlo a callar. Fue lo de Tatumbla, más bien. Sí, de lo de Tatumbla, de los jóvenes, sí. ¿Qué es lo que hicieron? Le montaron un requerimiento fiscal. Yulisa Villanueva, la viceministra de Seguridad, ayer salió denunciando que ya le soplaron, que le iban a montar un requerimiento porque no la pueden callar. Y así como le pasa a estas dos personas de sociedad civil y de gobierno, que no hay respeto alguno, así le va a pasar a la prensa, a las iglesias, a la oposición de los institutos políticos
que nos van a empezar a callar con requerimientos fiscales, porque es una realidad. Mire usted a ver si se aparece ahora el fiscal general. Antes salía todos los días, que vamos a hacer todo diferente. Y hoy no lo hemos visto. Ni siquiera sale a decir que por oficio va a investigar esas denuncias graves que hizo, por ejemplo, el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social. No lo dice, pero ni en broma. Y si usted va por el otro lado de las declaraciones de Yulisa Villanueva, donde acusa literalmente que se han dado contratos ilegales al hijo del director, por oficio debe de ahí investigar. Pregunte si lo hace. Tampoco. Se ha llamado el silencio. Y si son actos de corrupción en la administración pública, ¿dónde está Luferco? ¿Dónde está Luis Santos? Que antes salía en palestra pública y en la primera plana a todo color. ¿Dónde está? No lo hemos escuchado. Lo cercenaron, lo callaron, ahora ni sale. Y Luferco ya casi está desapareciendo porque ya le quitaron parte de su presupuesto. Entonces, por eso es que el gobierno de Libre está tratando de cercenar todas aquellas voces que se levanten y que le cuestionen su mal accionar. Porque lo que quiere el pueblo hondureño era un verdadero cambio. Y depositaron la confianza en el gobierno de la refundación. Y hoy lo que estamos viendo es que el poder que les dio y le confirió el pueblo hondureño para que hicieran las cosas bien, lo están mal utilizando y están haciendo abuso excesivo de ese poder y de esa confianza del pueblo hondureño. ¿Cómo recuperar todo esto? Con una gran alianza, o sea, de todos los sectores, pero lo que pasa, el problema es que todo el mundo quiere ser cabeza cuando hay alianza. Sí, yo creo que las internas son decisivas en los partidos políticos porque de ahí parte el gran diálogo nacional para una alianza, si en todo caso se da. Si el entorno político no da para que ninguno de los institutos políticos pueda ganar una general solo, entonces se analiza y si vamos a una alianza, habría que ver la cantidad de votos de las internas que saca cada partido político para poder de esa manera pues usted sentarse y decir quién será la cabeza y quién no. ¿Usted cree que el Partido Nacional ha perdido bastante confianza con la población o hay desencanto dentro de los mismos nacionalistas después de lo que ha ocurrido? Mire, no podemos negar el desgaste natural que sufren los partidos políticos en el tiempo y en el espacio, y en el Partido Nacional le pasó factura. Porque sí se le quedó de ver con algunas soluciones a problemas estructurales. Estructurales no datan de 12 años, datan de años atrás. El tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, que dicho sea de paso creo que fue uno de los grandes temas que sí se pudo contrarrestar en los gobiernos anteriores. No obstante, creo que el tema de salud y el tema de educación sí han sido como esa deuda pendiente con el pueblo hondureño. El pueblo está desesperanzado y decepcionado de la clase política porque ha confiado mucho y la clase política le ha quedado de ver. Pero realmente ahí es donde sí creo que el Partido Nacional tiene que replantearse, tiene que entrar en resiliencia, tiene que hacer un plan de gobierno a mediano plazo, no a largo plazo, y que se puedan haber acciones contundentes. Sí hay un montón de nacionalistas que perdieron la fe, no en el partido, porque hay que dejarlo claro, perdieron la fe en algunos que han estado durante años en los puestos de toma de decisión en lo interno del partido y que han visto que no han surgido candidatos que honren la institución y que siempre salgan manchados o cuestionados. Ahora bien, ¿qué va a pasar, digamos, dentro del Partido Libertad y Refundación, que solo tiene una candidata, pues, o sea, no tiene más oposición ahí? Sí, lamentablemente, y eso es así como es la víspera, así va a ser la Navidad. Cuando no hay internas y hay una imposición, se solaya la democracia o la poca democracia que hay a lo interno de los institutos políticos, y es una pena. Pero entiendo que van a unir todo su esfuerzo para dejar una candidata única, según escuché yo ayer en un medio de comunicación. Y eso pues le da a usted como un panorama de lo que se puede esperar que puede hacer el partido, en este caso de Libertad y Refundación, con el tema de la democracia. Cuando se trata de imponer candidatos, lo va a hacer. Le guste o no le guste a la militancia, le guste o no le guste a sus líderes. Ustedes como oposición, realmente, ¿me podrían decir qué cosas buenas ha hecho este gobierno? ¿Qué cosas buenas ha hecho este gobierno? Sí.
Bueno, entendido que las transferencias a los alcaldes han sido puntuales, pero entiendo que los alcaldes también han hecho su labor de su liquidación en tiempo y forma. Creo que destinar el dinero para poder fortalecer las alcaldías es rescatable. Eso ya lo teníamos en el gobierno anterior, pero creo que este gobierno lo ha hecho un poco más. Y de ahí pare de contar. Creo que yo es lo único, y paremos de contar porque... ¿Por qué? ¿Solo eso? Sí, porque mire, si nos vamos en tema de empleo, pues no ha generado ningún empleo. Al contrario, ha incentivado el desempleo. Mira el CNA que tenía un cuadro ahí No, el empleo es del familión, dice usted, pero ellos están bien. Es que ellos son de la narrativa, es primero sus dientes y luego sus parientes, y si les sobra, el resto de la gente. ¿Cómo? Sí. Repítame. Es que así es la narrativa de ellos. Primero sus dientes, o sea, primero ellos. Luego sus parientes. Ya vio usted el familión que está ocupando. Y si le sobra, el resto de la gente. O sea, sus colectivos, su militancia. Así funciona el partido de la... Es por eso el desencanto de los colectivos. Claro, el desencanto de los colectivos y toda militancia. Mire, yo creo que Xiomara ha hecho lo que tanto han... buscado los pastores en las iglesias, el arrepentimiento. Mucha gente se ha arrepentido al día de hoy, darle el voto de confianza a Xiomara Castro. Mujeres, le puedo decir, mujeres que somos mayoría de la población, desencantadas porque no se sienten representadas con la imagen de Xiomara Castro. Entonces, realmente... el partido de gobierno, hoy Libertad y Refundación, le ha quedado de ver muchísimo al pueblo hondureño. No le ha cumplido ninguna promesa de campaña. Dijo que le iba a traer la Sisi en su discurso de juramentación. Allá me acuerdo que con el chamal y todo, salió la presidenta y dijo, voy a traer la Sisi porque voy a combatir la corrupción. Y 3 doritos después manda al Congreso Nacional en febrero la aprobación de la amnistía de los presos políticos, que decía eso, bajo esa consigna, le dicen un artículo, traigamos la Sisi, pero en el siguiente artículo le dice, eso sí, pero no van a tocar funcionarios que cometieron actos de corrupción y delitos contra la administración pública del gobierno de mi señor esposo. Los blinda, les da un pacto de impunidad, los acobija con la impunidad, y lo que andamos buscando nosotros para que la corrupción no siga es que hay que cortarla, y se corta. No dándole impunidad a la gente, sino dándole justicia. Y en ese caso, ¿qué hizo? Sacar a todos sus amigos, parientes de la cárcel, les dieron cartas de libertad como naipes repartidas y están fuera, que por eso es uno de los requisitos de por qué la Sisi no se va a instalar. Precisamente porque ese pacto no va a ser derogado. No vendieron el avión presidencial porque ahora dicen que no hayan los documentos, andan perdidos, pero sí cabal andan roleando en él. Dijeron que iban a construir el centro cívico como el mejor hospital, y ahora que como que está amarrado, que los contratos, que aquí ahora sirve hasta de discoteca y el tema del centro cívico. Dijeron que iban a eliminar los peajes, y usted va y siempre sigue pagando los peajes. Dijeron que iban a construir universidades y escuelas, iban a erradicar la seguridad, iban a crear seguridad ciudadana a través del fortalecimiento de las policías. Y hoy tenemos mayor delincuencia, extorsión, delincuencia común en un estado de excepción que viola todos los derechos y garantías de los ciudadanos, que están estereotipados para algunas colonias. Eso es lo que tienen del gobierno de refundación. ¿Y los hospitales móviles? Los hospitales móviles, si bien es cierto, fue un desacierto del gobierno del expresidente Hernández, porque se compró en un momento delicado que estábamos sufriendo, no solo Honduras, a nivel mundial, porque era una pandemia. Pero están siendo usados. Permítame. Cuando se trajo aquí, se vendió como que iba a ser un hospital de atención a lo que es la COVID. Y ya todo el mundo sabe la historia de que lo que sucedió. Y le pusieron latas móviles. Y esas latas móviles, que yo particularmente no conozco, nunca he entrado a ninguna de ellas, pero sí he visto que están una colocada ahí por el PANI, que le brinda atención a los ciudadanos. Y si están utilizándose. O sea que al final las latas no es como la Bamba esa que costó como 12 millones.
que a los 3 días ya estaba incendiada y de incendiada no servía. Estos por lo menos están siendo utilizados para otro destino que quizás no fue... Parece que en Roatán se llevaron unos también por el incendio, creo que fue. Y creo que... No recuerdo. Lo están usando también. No recuerdo, pero sí sí creo que iban a trasladar unos que estaban en San Pedro para ponerle... Y creo que estaban usando uno para lo del dengue. Creo. Entonces, no sé, o sea, es lo que ha trascendido. Habría que ver, entonces habría que hacer la investigación qué tanta utilidad están haciendo hoy las latas móviles. Que sí es cierto. Si bien es cierto, se compró para un rubro, para una finalidad y el mismo no funcionó, había que también hacer la investigación oportuna y de hecho está, y hay una persona o 2 personas encarceladas por eso. O sea, se le está cubriendo, se le está cumpliendo y se le está haciendo justicia. Pero la narrativa de ellos es que así es. Todo nos sirve, que las compras millonarias, si aquí están haciendo lo mismo. Mire la grama del estado de Chelatuclés. Millonaria el monte, ya le creció el monte, pues, y le creció, y entre más le crezca, como más dinero que le dan. Y claro, como fue denunciado, ¿qué hizo el Ministerio Público? Destituyó al director que andaba con ese tema de la grama de oro que le pusieron. Pero así funcionan las cosas en la refundación. Lo que ayer era malo porque no eran ellos los beneficiados. Ahora es bueno. La corrupción es bueno, porque ahora son ellos los que se benefician de esos actos de corrupción. ¿Cree que puedan soltar toda esta situación? ¿Se puede dar algún cambio político? ¿Quién pudiese ser el ungido para un proceso electoral? ¿O es muy temprano predecir eso? Mire, en política todo es cambiario. 24 horas más bien es mucho. Puede cambiar, puede salir, puede surgir. La gente puede tener empatía por alguien en particular. Todo puede pasar. O sea que los candidatos en la actualidad todos tienen una aspiración y se les respeta a todos los que están siendo de los diferentes partidos políticos su lucha para poder lograr una presidencia. Lo que tiene que tener el pueblo hondureño es la capacidad de discernir el voto. Que ya no se deje llevar por lo bonito, que ya no se deje llevar por el arrastre, porque lo miro en la televisión todos los días y es jocoso. No, más bien, ¿qué le puede aportar esta persona al país? Desde su meritocracia. No, fíjese que yo creo que el pueblo hondureño, si bien es cierto, sabe que la bolsa solidaria o el saco, o como le quieran poner, esa ayuda un paliativo, es una ayuda, sí. Le ayuda significativamente. Para el día. Pero eso no le solventa su problema. Las reformas tienen que ser agudas, profundas, no superficiales. No tenemos que mitigarle el hambre, tenemos que erradicarle el hambre. Y eso solo se va a ver con una generación de empleo digna, con la atracción de inversión, para que tengamos más fuentes de empleo y una mejor educación. Porque un pueblo educado es un pueblo desarrollado. ¿No ve condiciones ustedes favorables para una inversión? En este momento no, cuando no se respetan las reglas del juego. Y ahora peor, porque imagínense que en próximos días estaremos saliendo del CIADI, que era como el espacio donde se disputaban esas rencillas entre el Estado y la empresa inversora. Pero hoy por hoy, si no tenemos un espacio donde se puedan dirimir esos conflictos y creen que a lo interno lo van a hacer, difícilmente puedan venir más inversiones. ¿Y qué piensas sobre esto de la llevada y traída a cárcel de Isla del Cisne? Un completo desacierto. Mire, es una barrabasada, porque es de aplicar el sentido común. Y no es tanto porque diga que puedo sonar muy mala, porque dicen que ahora es que nos hemos vuelto ambientalistas. Pena les debería de dar a ellos, porque ellos eran pioneros de los ambientalistas. Ellos ponían a Berta Cáceres encima. Y recuérdeme usted, ¿quién era Berta Cáceres? Una mujer que luchaba para que no se siguieran los desastres ambientales. Una mujer pionera de conservar el medio ambiente. Y ahora así le pagan. Pena les debería dar. Y póngale que el Partido Nacional, como dicen, es que ahora salen defendiendo la Isla del Cisne. No defendemos la Isla del Cisne. Estamos defendiendo que la lógica le dice a usted, si en los centros penitenciarios que están ubicados en la ciudad, la incapacidad de preservar la vida, los derechos de los humanos, de los reclusos, no se respeta. 1, 2, 46 mujeres muertas en un reclusorio. Imagínese usted en una isla a kilómetros de acá, donde el costo del mantenimiento, donde el costo logístico y la operatividad van a ser los más caros de la historia. Porque
¿Cómo usted va a trasladar el suministro de agua, de energía? ¿Cómo va a hacer usted el tema de la atención médica? ¿Va a construir algún puente de allá, de la isla del Cisne a tierra firme? ¿O cómo va a ser? ¿O le va a construir un hospital allá y aquí está quedando de ver la construcción de los 8 hospitales? Entonces, yo creo que el costo oneroso que representa la construcción de esa cárcel debe de poner las barbas en remojo, porque ¿de dónde se va a sacar el dinero? ¿Qué vamos a sacrificar para ir a construir esa cárcel en la isla del Cisne? ¿Y cuál es el beneficio que va a tener la población hondureña al tener allá los reclusos? Más bien van a ser como el mercado libre allá para los reclusos. ¿Qué hay detrás de todo esto, diputada? Porque hay diferentes sectores, incluso ambientalistas y todo, se han opuesto a la construcción de esta cárcel, pero hay un empecinamiento de construir esa cárcel. ¿Se ha preguntado qué hay detrás de todo esto? Bueno, mire, yo quisiera pensar objetivamente, pero realmente ante todo pronóstico, ante todo estudio, tanto escuchar el colegio de ambientalistas, de biólogos, y escuchar mucha gente letrada al expresarse del tema tanto económico y todos los riesgos de los ecocidios que podrían suceder ahí por el tema marino. Yo creo que lo que hay detrás de aquí es un enriquecimiento por ese proyecto. ¿A quién quieren beneficiar? No sé. ¿A quién se va a beneficiar detrás de ese costo oneroso que va a representar la construcción de las cárceles? Eso tendría que ser el Ministerio Público que empiece la investigación también, porque todo se está dando a flor. O sea, todo está abierto el camino para poder instalar una isla, tiene ya la licencia ambiental, o sea, todo está a flor para poder instalar esa cárcel. Yo creo que es un capricho del gobierno del Poder Ciudadano, que ahora es el gobierno de la Red de Fundación, construir una cárcel ahí para lucrarse quizás ellos mismos. Muchas gracias, diputada, por haber compartido esta tarde. Saludos al pueblo hondureño y gracias a usted, Carlos, por la invitación, y espero estar de regreso nuevamente con ustedes. Y la vamos a esperar. Gracias. Bien, la diputada María Antonieta Mejía, aquí en Analistas de las Noticias. Buenas tardes.